Gracias por acompañarme a grabar el podcast en esta ocasión, que como ustedes se dieron cuenta en el título, pues se trata sobre un artículo de revisión que se me hizo muy interesante. Es un artículo de consenso de los expertos de la AJR sobre la utilidad, aplicaciones de la resonancia magnética de cuerpo entero. Es una tecnología que cada vez veo que se utiliza más y probablemente se me hizo muy adecuado. Este es un artículo que se publicó hace un par de semanas, poco menos quizá, y básicamente da un panorama amplio de cuáles son esas aplicaciones y en cuáles otras apenas está obteniendo información sobre su utilidad y algunas de las inconvenientes, por así decirlo, que pueda tener esta técnica. Entonces, muchas gracias por acompañarme y vamos a iniciar la grabación del podcast. La resonancia magnética de cuerpo entero está aumentando en aceptación y utilización clínica para una variedad de indicaciones. Esta resonancia de cuerpo entero es actualmente una herramienta de detección que ya está establecida para niños y adultos con alto riesgo de desarrollar malignidad, con la evidencia de apoyo más sólida en pacientes, por ejemplo, con el síndrome de Lu-Fraumeni. La resonancia magnética de cuerpo entero también se ha implementado en las recomendaciones de muchas sociedades profesionales para la estadificación de pacientes con ciertas neoplasias malignas, incluido el mieloma múltiple, y también se ha propuesto como una técnica para la detección de enfermedad metastásica en pacientes con neoplasias viscerales, además de cáncer de próstata y cáncer de mama, por ejemplo. Los datos emergentes también respaldan la utilización de la resonancia magnética de cuerpo entero en niños con neoplasias malignas como sarcoma de Ewing, en adultos con liposarcoma mixoide y en pacientes embarazadas con cánceres ocultos o recientemente detectados. La resonancia magnética de cuerpo entero puede ayudar a evaluar la extensión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento en pacientes con enfermedades no oncológicas también, en afecciones como osteomielitis crónica, miopatía, artritis inflamatoria e incluso fiebre de origen desconocido. Acompáñenme a analizar esta revisión narrativa del panel de expertos de la AJR, que resume la evidencia disponible y las recomendaciones que respaldan las aplicaciones clínicas de la resonancia magnética de cuerpo entero. El artículo también destaca las limitaciones y controversias asociadas con la utilización de esta técnica en la práctica clínica habitual. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. En ocasiones también revisamos editoriales, artículos de opinión y artículos de secciones especiales, como fue el podcast de la ocasión anterior. ¿Se acuerdan de el cuarto de interpretación global? Y ahora es otra sección que se llama, que hace el AJR, que son revisiones narrativas de los paneles de expertos que tiene la AJR, básicamente de su consejo editorial, y los junta y hacen revisiones sobre temas interesantes. Y fíjense que el tema de hoy, la traducción en español sería pues básicamente como aplicaciones clínicas y controversias de la resonancia magnética de cuerpo entero. Y también viene ahí en el título del artículo, dice revisión narrativa del panel de expertos de la JR. Y este está publicado ahora el 20 de septiembre y hace un par de semanas. Y la verdad es que se me hizo muy interesante porque pues ya entrando en el tema, pues la resonancia magnética de cuerpo entero pues ha estado disponible, digamos, para uso clínico, pues desde principios de la década de los 2000, yo creo, y está aumentando su aceptación clínica y su utilización pues cada vez más. Yo veo que esto de alguna manera se utiliza y se amplía cada vez más esto. Y bueno, siguiendo estos avances tecnológicos, pues esta resonancia magnética de cuerpo entero ahora puede evaluar desde, así como el PET, ¿no? Desde el vértice de la cabeza hasta las rodillas o incluso si queremos hasta los pies, y dependiendo el número de secciones, estaciones, como se le llama, que utilicemos, pues puede tardar entre media hora, hora y media, dependiendo, pues claro, de la indicación clínica.
La comparación obligada de esta tecnología pues es con el PET-CT. Para, digamos, imágenes de cuerpo entero, también podríamos decir que es con la gammagrafía, aunque definitivamente pues la sensibilidad y especificidad de esta tecnología de resonancia magnética de cuerpo entero pues es muchísimo más alta que la gammagrafía y de hecho por eso prácticamente no se compara con ella, se compara con el PET-CT. Pero la diferencia es que la resonancia, pues no expone a los pacientes a radiación ionizante y proporciona además un beneficio, digamos, particularmente si estamos pensando en niños, en adultos jóvenes que requieren exámenes que los vamos a tener que estar repitiendo. Entre las aplicaciones que más se han utilizado para esta resonancia magnética de cuerpo entero, pues yo creo que las más comunes y definitivamente las que llevan la gran parte de la literatura, pues son las indicaciones oncológicas, ¿no? Y las dos principales indicaciones oncológicas en esto es, primero, pues la detección de malignidad, de cáncer en pacientes que tienen alto riesgo, es decir, pacientes a lo mejor que tienen síndromes genéticos de cierta predisposición, como, por ejemplo, lo que les decía en la introducción, el síndrome de Li-Fraumeni. Y la otra, no nada más es la detección, sino una vez que lo hayamos hecho, que hagamos la detección, pues es la estadificación y luego la vigilancia en pacientes que tienen ya una neoplasia conocida y ver su respuesta a tratamiento. Pero también se están explorando indicaciones que son, digamos, no oncológicas, y en esto están muchos trastornos musculoesqueléticos, tanto asépticos como sépticos, multifocales, digamos, osteomielitis, incluso las no bacterianas, hay sinovitis, hay hiperostosis, osteitis, miopatías congénitas o incluso adquiridas también, artritis inflamatoria y, como les decía, fiebre de origen desconocido. Esta revisión o esta narrativa del panel de expertos de la JR tiene dos propósitos pues principales. Primero, es el de resumir la evidencia y las recomendaciones sobre las aplicaciones clínicas que existen actualmente para la resonancia magnética de cuerpo entero. Y la otra es discutir un poco y al final las controversias y digamos ciertas barreras que están asociadas con la incorporación de esta tecnología en la práctica clínica. Entonces, ¿cuáles son estas aplicaciones clínicas? Bueno, pues como yo les decía, definitivamente el volumen mayor y mayor evidencia que existe pues es en aplicaciones oncológicas. Y las indicaciones estas oncológicas, pues como les digo, es el principal propósito clínico para obtener una resonancia magnética de cuerpo entero. Los pacientes que tienen, como les decía, síndromes genéticos de predisposición al cáncer, pues se realiza esta como una herramienta de detección temprana de malignidad. Y existe, de hecho, fíjense, yo esta parte no la sabía, pero existe un sistema de información y datos de hallazgos oncológicamente relevantes. Las siglas en inglés es OncoRADS, for Oncologically Relevant Archive and Diagnostic System, okay, Information System. Como el PIRADS y el BIRADS y todo esto, pues es el OncoRADS, ¿ok? Y bueno, este ha sido desarrollado, este sistema, como un estándar, pues para la adquisición, interpretación, incluso la generación de informes exclusivamente de la resonancia magnética de cuerpo entero en lo que se refiere a la detección de cáncer, de cáncer en pacientes que no se les conocía, ¿no? Y sobre todo les digo en aquellos pacientes que tienen esa posibilidad o esa de estar desarrollándolo por algún problema genético, como el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Por ejemplo, la otra cosa es que en pacientes que ya tienen una neoplasia conocida, pues puede evaluar esta enfermedad inicial, o sea, una vez que ese es el diagnóstico, evaluar obviamente la respuesta que vamos a tener al tratamiento y también como una estrategia de vigilancia en la progresión y recurrencia de enfermedad, sobre todo les digo en estos pacientes, porque los pacientes que tienen síndromes genéticos de predisposición al cáncer, por ejemplo, el más conocido pues es el Li-Fraumeni. Acuérdense que este tiene que ver con el P53 y es una lesión prácticamente de un gen, de ese oncogen, pues estos pacientes están particularmente en riesgo porque tienen un riesgo acumulado de cáncer y prácticamente van a tener cáncer el 90% de ellos a la edad de 60 años. ¿Okay? Entonces hay que estarlos vigilando. Y
Otra cosa interesante es que estos pacientes en particular, con el síndrome de Li-Fraumeni, tienen una mayor susceptibilidad a los daños por la radiación, o sea, que la población general, pues, ¿no? Entonces, son pacientes que son más susceptibles a los daños de la radiación en los dos aspectos, diría yo. Tanto en la parte diagnóstica, o sea, si les hacemos o acumulamos radiografías, específicamente tomografías computadas, como también si son expuestos a radioterapia por el tipo de neoplasias que puedan tener. ¿Cuáles son estas neoplasias? Bueno, la verdad es que pueden ser de cualquier sistema. Típicamente se dice que es un paciente que tiene un cáncer como de cerebro, adrenocortical, osteosarcoma, leucemia, antes de los 45 años y que tiene, por ejemplo, también antecedentes de que un familiar también tuvo un cáncer antes de los 45 años. Son probablemente aquellos pacientes a los que tengamos que hacerle una prueba genética para ver si tienen esta alteración del T53. Entonces, si nosotros metemos a todos los pacientes que tienen este diagnóstico, pues fíjense que la detección inmediata, o sea, nada más por haberlos, en 100 pacientes, en 7 vas a encontrar lesiones. Estoy hablando de pacientes que sean asintomáticos. Y existen múltiples datos, ¿sí? Ahí vienen en el artículo, estuve revisando algunos de ellos, sobre todo los que tienen que ver, se los voy a mencionar aquí, con los que son más grandes, con los que son metaanálisis. Hay muchos datos aquí de estudios multicéntricos prospectivos que respaldan esta realización anual de resonancia magnética de cuerpo entero como una parte de los programas de vigilancia en estos pacientes y junto obviamente pues con un examen físico, pruebas de laboratorio y a lo mejor otros estudios de imagen y no nada más de imagen desde el punto de vista de nosotros, sino también por ejemplo colonoscopía o estudio gastrointestinal, ¿no? De endoscopía, pues. En los pacientes que tienen este síndrome, por ejemplo, aquellos que se someten a vigilancia, que incluye la resonancia magnética de cuerpo entero, pues han mejorado significativamente su sobrevida a 3 años, con aquellos, solo en 3 años, ¿sí? Comparado con aquellos a los cuales no se han sometido a vigilancia. Bien, los datos que tenemos disponibles, existe una red integral del cáncer, es la National Appropriateness Cancer Group o Network. Esa red pues, recomienda que estos pacientes que tienen este síndrome, el de Li-Fraumeni, que les digo, esa asociación ya recomienda que se haga un examen anual para la detección temprana de malignidad, ¿ok? Y dentro de esos existe la primera cosa que les piden, es una resonancia magnética de cuerpo entero, además de algunas áreas especiales, como por ejemplo una resonancia magnética dedicada de cerebro, puede ser de mama, porque acuérdense que tienen una mayor propensidad a tener cáncer de mama también estas pacientes. Y ya sea que se les pida mamografía o si son muy jóvenes y tienen mama muy densa, pues entonces resonancia magnética con contraste. También se les hace colonoscopía, ultrasonido, esofagoduodenoscopía, como les decía, y bueno, pues pruebas de marcadores, ¿no? Hay varios estudios que vienen ahí que respaldan el uso de la resonancia magnética de cuerpo entero como una herramienta de detección para pacientes con cáncer. Es un síndrome, acuérdense, de predisposición genética. Hay varios que son diferentes a este síndrome que ya les he platicado, como por ejemplo, ¿cuáles otros? Pues la neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? La neurofibromatosis tipo 2, la schwannomatosis, el feocromocitoma hereditario o el síndrome de todos los que vienen con paragangliomas, las exostosis hereditarias múltiples, la encondromatosis múltiple. Entonces, todo esto son finalmente síndromes genéticos o con base genética que tienes predisposición al desarrollo de cáncer. Existe de hecho, una asociación internacional para la evaluación de la respuesta en neurofibromatosis y schwannomatosis que se llama RAINS, por sus siglas en inglés. Y bueno, esta asociación recomienda realizar resonancia magnética de cuerpo entero en pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 y eso es como una
digamos, una herramienta de screening para la detección de los neurofibromas plexiformes, ¿ok? Y porque ya se sabe que estos pacientes con estos plexiformes tienen un factor de riesgo aumentado para desarrollar tumores malignos de schwannomas, pues de los nervios periféricos, el PNEST. También tienen en pacientes con feocromocitoma hereditario o, como les digo, todos los síndromes de paraganglioma, pues se recomienda que el protocolo también incluya todo desde el vértice hasta la pelvis para la detección de estos paragangliomas que muchas veces son asintomáticos, es decir, todos aquellos que son no secretores. No nos vamos a dar cuenta que tienen eso. Hay un estudio que viene ahí que está interesante, que fueron de 37 pacientes con feocromocitoma hereditario y que se conocía, por ejemplo, o se sospechaba la presencia de una mutación del gen que es un gen interesante porque es el SDH. Ese gen, ¿se acuerdan que alguna vez lo platicamos? Y si no, alguna vez seguramente lo vamos a platicar para los glioblastomas. Y permite ver aquellos que tienen esa mutación y los que no tienen esa mutación. Y bueno, resulta que la resonancia magnética de cuerpo entero, específicamente cuando estamos hablando de cerebro, pero lo pueden haber detectado en otros porque son paragangliomas y pueden estar en otras partes del cuerpo, pues encontró 6 pacientes de estos 37 y 5 de los cuales de esos 6, 5 estaban totalmente asintomáticos. Entonces tuvo una mayor sensibilidad, o sea, de 87 contra 37 y una mayor especificidad de casi 95% en relación con las pruebas de laboratorio. O sea, porque si son no secretores no te vas a dar cuenta que el paciente tiene eso. Existe otro estudio que también viene ahí retrospectivo de un solo centro, pero bueno, son 62 pacientes con exostosis hereditaria múltiple y encondromatosis, y mostró que esta estrategia de escrutinio, que incluía la resonancia magnética de cuerpo entero, podría detectar los condrosarcomas secundarios asintomáticos. ¿Okay? Entonces, en resumen, en esta parte, la evidencia más sólida que respalde el valor agregado de la detección de resonancia magnética de cuerpo entero se encuentra en el síndrome de Lee-Faumeni. ¿Okay? En los otros demás que les digo, pues existe evidencia, pero es cada vez más, más anecdótica, aunque algunos estudios, como vieron, pues son de 60 y tantos pacientes, 30 y tantos pacientes, etc. Eso fue la detección. Ahora, vamos a la siguiente parte oncológica, que es la estadificación de las neoplasias. Y bueno, pues todos sabemos que las imágenes tienen un papel central en los pacientes que tienen, por ejemplo, pues todo tipo de neoplasia, pero específicamente de lo que tiene que ver aquí con la resonancia magnética del cuerpo entero. Fíjense, pacientes con mieloma múltiple. Y bueno, según la revisión de los criterios de diagnóstico, hay un grupo de trabajo, un task force internacional sobre mieloma múltiple, se llama en sus siglas en inglés IMWG, es International Myeloma Working Group, y define este grupo el tamaño de las lesiones en resonancia magnética de las de 5 milímetros como un umbral, ¿sí? Para definir una lesión que está, digamos, ellos dicen activa, inequívocamente activa. O sea, si tenemos un ganglio de ese tamaño, está. Hay varios datos observacionales que muestran que la resonancia magnética puede detectar incluso un mayor número de lesiones de mieloma en comparación incluso con el PET-CT con FDG. Y por lo tanto, pues se ha incorporado en las recomendaciones de este grupo de trabajo que les digo, del IMWG para el mieloma múltiple. Hay una revisión también del panel de expertos de la AJR del 2021, de esta misma sección, que destacó el papel de la resonancia magnética de cuerpo entero en el diagnóstico y manejo de pacientes que tenían esta gamapatía monoclonal, el mieloma múltiple, y que, bueno, el consenso o esta discusión era sobre mieloma múltiple, y ahí mencionaron, sí, también pues la resonancia magnética de cuerpo entero. Estamos hablando de la estadificación, y para el estudio inicial de la estadificación de pacientes en los que se les sospecha mieloma múltiple, este grupo recomienda realizar la resonancia magnética de cuerpo entero en el contexto, sobre todo cuando tenemos un TAC que es negativo o no concluyente, o incluso, bueno, en esos tipos de TACs generalmente se les presenta, acuérdense, de baja dosis, y todavía, aunque hay controversia y, bueno, evidencia cada vez más de que no pasa nada,
pero se acuerdan que aquellos pacientes que tienen mieloma múltiple, esas por las proteínas y demás, estaba contraindicado, repito, ya parece que ya no tanto, el uso de medio de contraste. Entonces, en esos pacientes ahora se les hace el PET-CT, pero en aquellos que no son concluyentes, este grupo recomienda que se haga resonancia magnética de cuerpo entero. Cuando tienes un plasmocitoma solitario, se recomienda la resonancia para la detección de infiltración medular difusa o focal, que puede estar oculta o que podemos no verla en otro tipo de imágenes, porque la resonancia magnética, como sabemos, pues tiene una alta sensibilidad para la detección temprana de las enfermedades de la médula ósea, obviamente por la sustitución de la grasa que típicamente encontramos en la médula ósea. Y obviamente detecta estas etapas mucho antes que un TAC, por ejemplo, o incluso que el FDG, el PET-CT. El TAC es muy bueno para ver lesión ósea, pero ya generalmente cuando tenemos osteólisis, no cuando tenemos infiltración solo a la médula, en la parte medular, sustitución de la grasa de la médula ósea. Y bueno, pues obviamente que también recomiendan que la resonancia magnética de cuerpo entero pues puede ser y realizarse y se puede hacer, de hecho lo promueven para la vigilancia y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Cuando está disponible, ellos dicen, debe ser considerada como la herramienta diagnóstica de primera línea para el manejo clínico de los pacientes con mieloma múltiple, incluido el estudio inicial, la evaluación de la respuesta al tratamiento y la vigilancia. Ese es el grado de importancia que le dan a esta enfermedad, que no tenemos otras muchas, ya hasta que los vemos generalmente en radiografías, en tomografías, hasta que ya tenemos las lesiones líticas de hueso, ¿no? Y obviamente, bueno, si no tenemos esta resonancia magnética de cuerpo, pues entonces lo que les digo, pues se sigue usando pues el TAC de cuerpo entero, ¿no? Bueno, fíjense que dentro del contexto no sólido, pues de neoplasias y estadificación y demás, la resonancia magnética de cuerpo entero, pues también se ha investigado en pacientes, por ejemplo, que tienen linfoma, que tienen metástasis de neoplasias viscerales y metástasis de tejidos blandos y liposarcomas, etc. Por ejemplo, fíjense, hay un metaanálisis de 8 estudios que incluyó 338 pacientes con linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, que era agresivo, obviamente, y les hicieron el PET-CT con FDG y básicamente lograron una precisión diagnóstica igualita, del 98%. ¿Okay? Sin embargo, la parte de la resonancia magnética de cuerpo entero, fíjense que logró una mayor precisión diagnóstica en la detección de lesiones con respecto al PET, sobre todo en la evaluación del linfoma de Hodgkin, que no es metabólicamente activo al FDG, ¿sí? En inglés es como no ávido al FDG, pero es alguien que, o sea, es tumor que no está metabólicamente activo. Y aquí la resonancia magnética, después de comprobar con biopsia, fue 96 contra 87% comparado con el PET, ¿no? Y con el linfoma no Hodgkin fue de 98 contra 60%. Entonces, en esos pacientes que tienen linfoma no Hodgkin y que no captan el PET-CT, pues probablemente nos podría salir positivo en la resonancia magnética de cuerpo entero. Hay un metaanálisis también que está muy interesante, es grande, de linfoma, mieloma múltiple, sarcoma, y en donde cuando yo hablo de resonancia magnética de cuerpo entero, son varias secuencias. Ahorita voy a platicar de ellas al final un poquito para no ser totalmente técnico, pero una de las secuencias más útiles es la de Diffusion Weighted Imaging, la imagen dependiente de difusión. Y esta imagen en particular tuvo una sensibilidad mucho mayor, ¿sí?, en este metaanálisis, del 94 contra el 55% comparado, como les digo, con el PET-CT, ¿no? ¿Qué compararon aquí? Pues los valores de ADC, que es un marcador que nosotros podemos tener en la difusión, que es el coeficiente aparente de difusión, por sus siglas en inglés, antes y después del tratamiento, y esto puede ayudar a identificar neoplasia, que es residual, pero que está viable, ¿okay? O viva, pues, y que pacientes que no responden a ese esquema de tratamiento particular. Entonces, si ya sabemos que ese paciente
en el primer o segundo ciclo de tratamiento no está respondiendo porque no cambia el ADC, esto ya lo hemos demostrado, ya se ha demostrado en otras circunstancias, también se ha demostrado por el grupo de nosotros ahí con la doctora Yasmín en cáncer de mama, cuando se da neoadyuvante, aquellos pacientes que no responden, que no cambian el ADC, son pacientes que no van a responder, son pacientes que tienen no respuesta patológica completa. ¿Okay? También, ¿qué otra cosa podemos ver con resonancia magnética que no podemos ver con otra? Lo que se llama, bueno, con una técnica, que es la técnica de Dixon o la técnica de supresión de grasa. Algunos equipos no utilizan la técnica de Dixon, pero finalmente nos permite medir la fracción, fat fraction, o la fracción de grasa que hay en la médula y permite calcular si hay sustitución de médula por tumor. ¿Okay? Entonces eso también fue mucho mejor que simplemente la tomografía o obviamente el PET-CT. También ha sido evaluada la resonancia magnética de cuerpo entero para enfermedades, como les digo, metastásicas, pues ya sea de pulmón, específicamente células no pequeñas, cáncer de células germinales testiculares, también vienen ahí cáncer de próstata, cáncer de recto, cáncer de mama, carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, cáncer gástrico, melanoma inclusive. Entonces, en general o en contexto, pues la resonancia de cuerpo entero facilita la estratificación TNM a través de una, digamos, representación simultánea de adenopatías regionales, a distancia, metástasis viscerales, óseas, etcétera, ¿no? Y fíjense que dentro de las neoplasias que más se han investigado, obviamente, por la prevalencia, la incidencia que tenemos, pues es el cáncer de próstata, es el que más se ha investigado para la evaluación con esta tecnología. Y aunque el PET-CT con PSMA, que ya hemos tenido un par de podcasts hablando de lo bueno que es esto, es el método más sensible de la detección y vigilancia de la enfermedad metastásica en pacientes que tienen cáncer de próstata, pues la resonancia magnética de cuerpo entero puede jugar un papel muy importante en pacientes que tienen cáncer de próstata avanzado, resistente a la parte de castración, ya sea física o química, y que además están tratados con terapia de privación de andrógenos y que conduce a una disminución de la expresión del PSMA, ¿okay? Cuando tenemos esta castración química en particular. Y entonces, obviamente, al suprimir esa parte, pues limita la detección de lesiones metastásicas por medio del PET-CT con PSMA. Entonces, la resonancia magnética de cuerpo entero se ha convertido en una herramienta, digamos, versátil para la imagenología y fíjense, digo, oncológica, pero particularmente también en la parte pediátrica, ¿ok? Porque esto proporciona un método de imagen evidentemente no ionizante y para evaluación de, por ejemplo, enfermedades metastásicas y es bastante bueno, o sea, digamos el rendimiento diagnóstico, la combinación, sensibilidad, especificidad, etcétera, pues es bastante buena. De hecho, hay un task force, o sea, un grupo de trabajo de oncología de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica que recomienda la resonancia magnética de cuerpo entero como una herramienta de primera o, bueno, si no, de segunda línea en el manejo de los niños que tienen linfoma, neuroblastoma, sarcoma. O sea, es lo primero o si quizás segundo que puedas hacer. Ahí también, como les platicaba, hay un metaanálisis en estos 118 pacientes pediátricos que tenían diversas neoplasias malignas y donde se reveló que tenía una sensibilidad del 96% y una especificidad del 90% en la detección de enfermedades metastásicas. Y el estudio, bueno, otro estudio también demostró que había una alta precisión diagnóstica de esta técnica de resonancia magnética para detectar metástasis, las metástasis salteadas que sabemos que existen en los pacientes que tienen osteosarcomas en los miembros o sarcoma de Ewing, que ya ven que tienen en la parte de la metáfisis y luego pueden tener la diáfisis o incluso una metástasis más proximal y que son las skip metástasis, metástasis saltantes, pues, y que probablemente a veces no caben en el mismo campo de resonancia magnética, la mayoría de las veces en los niños sí cabe, pero a veces no. Le hacemos de rodilla y no vemos parte de la cadera o el fémur proximal o no vemos la tibia distal y entonces en estos casos es donde es bastante útil la resonancia magnética de cuerpo entero.
Hay otro estudio de pacientes que tienen, estoy hablando de niños, sarcoma de Ewing, en donde la resonancia magnética tuvo una mayor sensibilidad incluso que la gammagrafía ósea para detectar metástasis esqueléticas. Ya ven que la gammagrafía es quizá una de las que más utilizamos. Allí la única cosa es que por la intensidad de la señal, que puede ser mixta en los niños todavía en el cráneo, pues resultó que ahí la gammagrafía era en cráneo en particular, en ese estudio en particular que les digo, un poco más sensible. Y bueno, cuando hablamos de los niños, pues obviamente una limitación pues, de esta técnica en los niños pues es la necesidad, vamos a decir, casi siempre de sedar al bebé o al niño pequeñín durante el examen, porque definitivamente, como les dije, pues los tiempos pues podrían no ser tantas estaciones, porque pues, el paciente es más pequeñín, pero de todos modos nos vamos a llevar 45 minutos, a lo mejor una hora, si queremos hacerle varias secuencias. Entonces, pues esa parte, pues digamos que es un inconveniente. Ahí se están haciendo demasiados avances en secuencias rápidas, se está disminuyendo el tiempo, en imágenes en 3D, Dixon, etcétera. Pero de todos modos, comparado con un TAC, pues es mucho más tiempo el que se necesita aquí. No comparado con un PET-CT probablemente, pero sí con un TAC, ¿no? Y la otra cosa que también mencionan ahí, porque vienen varios artículos en lo que respecta a los niños, pues una de las cosas, como yo les estoy platicando ahorita, que tiene que ver con sarcoma de Ewing, con osteosarcoma, con infiltración hacia la médula ósea, etcétera, pues una de las cosas importantes es pues la apariencia por imagen que tiene esto, ¿no? Y en ocasiones esto puede ser un poco confuso en los niños porque los niños todavía tienen una mezcla entre médula roja y médula amarilla y entonces no necesariamente si no hay médula amarilla quiere decir que es infiltración por tumor y a veces esto está no perfectamente limitado, está heterogéneo. Entonces esa heterogeneidad fisiológica de los huesos de la médula de los niños pues obviamente constituye un problema, ¿no? Para la interpretación hay que tener práctica, digamos, para esto, ¿no? Por último, ahí vienen muchas cosas, pero esta resonancia de cuerpo entero también puede impactar mucho, fíjese, en pacientes embarazadas que tienen cáncer, ¿sí? Incluyendo aquellas en donde se les diagnosticó el cáncer por alguna lesión en el embarazo o pronto antes del embarazo, o en aquellas pacientes en los que se diagnostica una lesión metastásica estando embarazada y están buscando un sitio primario de enfermedad. Esto se detecta incidentalmente, no es lo más común evidentemente, pero esto existe y entonces siempre existe el problema de cuál sería el mejor método para hacer de un estudio de imagen pacientes embarazadas. Sabemos que la resonancia magnética sin contraste durante el embarazo, pues generalmente se considera como un método totalmente seguro para el feto. De hecho, pues hay resonancia magnética fetal, sabemos. Y bueno, esto a lo mejor dices el primer trimestre me aguanto, pero segundo y tercer trimestre prácticamente no hay algo que se haya demostrado que produzca algún daño. Al contrario, hay muchos estudios y prácticamente no hay ninguna alteración atribuible a la resonancia magnética en el feto. Entonces, en pacientes que están embarazadas, la resonancia magnética sin contraste, utilizando técnicas de difusión, ¿sí? Pues puede identificar un sitio que previamente estaba desconocido de cáncer o de malignidad primaria, puede detectar metástasis ganglionares o distales, dependiendo de dónde esté. Y la otra, pues, es servir como vigilancia. Tiene un mejor rendimiento diagnóstico que las imágenes convencionales que les podemos hacer a las pacientes embarazadas, que a veces se reduce pues hacerle el ultrasonido y no le vamos a hacer TAC, no le vamos a hacer PET-CT y le podemos hacer resonancia magnética muy dedicada si estamos pensando nada más en una parte local, pero el punto aquí pues es resonancia magnética de cuerpo entero, ¿no? Bien, el tercer apartado que les comentaba pues son aquellas aplicaciones en las que no son oncológicas y que se ha visto la utilidad de la resonancia magnética de cuerpo entero. Estas son muy limitadas y se aplican predominantemente, obviamente ahorita, pues en ensayos clínicos y incluyen en general
sí, de acuerdo a este artículo de revisión, pues trastornos musculoesqueléticos, como les decía, como la osteomielitis multifocal crónica, miopatías congénitas, miopatías inflamatorias, artritis inflamatorias, y básicamente procesos inflamatorios, diría yo, ¿no? Es en lo que más se utiliza. Bueno, en el título les decía que venían aplicaciones y controversias. Pues, ¿cuáles son esas controversias o esas dificultades, no? Pues, bueno, primero, como ya les comenté, pues esta resonancia magnética, esta técnica de resonancia magnética de cuerpo entero, pues ya se ha incorporado en las guías de varias sociedades y grupos de trabajo, como ya se los comenté, pero existen ciertos obstáculos que están asociados básicamente pues con la incorporación de rutina de esta técnica. Primero, pues es una técnica que no existe en todos lados, ¿sí? Aún en Estados Unidos está solo en centros especializados, terciarios, etcétera, y no se diga en otras partes del mundo, ¿no? Otra cosa es que si no estás muy acostumbrado a eso, porque nos hagan muchas, pues evidentemente te altera, como digamos, el flujo de trabajo clínico normal, ¿sí? De lo que ya sabemos, una resonancia, la que sigues de rodilla, la que sigues de columna, la que sigues, en fin. La otra es que se necesita pues un equipo que pueda hacer esto, ¿sí? Que tenga todo el software también para hacer todas las secuencias, y no nada más eso, sino para después fusionarlas. Y bueno, pues tenemos que considerar esa parte, digamos, de disposición o técnica, o sea, que esté disponible, pues, ¿no? También otra de las cosas que a mucha gente no le gusta, según vienen ahí, pues es que es una cosa que puede ser muy sensible, por un lado, te puede dar falsos positivos, y la otra, ahorita les voy a decir, aquí lo tengo por aquí en mis notas, pero más abajo, pero finalmente también encuentras muchas cosas. Por aquí ahorita les digo un estudio en donde se hicieron a pacientes asintomáticos, voluntarios, y varios se encontraron con problemas. Qué bueno, digámoslo así, pero definitivamente que vas a encontrar, pues como dicen por ahí en el Evangelio, en alguna de las partes, dice, pues el que busca encuentra, ¿no? Pues definitivamente, si nos ponemos a hacer resonancia magnética del cuerpo entero, obviamente nos van a salir cosas normales, como cambios degenerativos discales, una esteatosis hepática, quistes renales, un adenoma suprarrenal, en fin, nos pueden salir bastantes cosas. Pero bueno, hay cosas que también son problemáticas, no a lo mejor si estamos hablando de México, pero bueno, tal vez también, pero en Estados Unidos y en Europa es muy importante que para esta técnica en general no existe el CPT, por así decirlo. Entonces no existe un código. De hecho, ahí tienen que andarle buscando recovecos para ver qué tipo de, cómo lo meten para poder cobrarlo, pues, ¿no? Entonces, les decía, otra de las cosas por la que la gente dice, no, es que esto está difícil, es porque está, como les digo, la adquisición y la interpretación de esto es básicamente, como les digo, es un desafío, no está fácil, ¿no? Incluso les digo, no está disponible en todas partes en una forma, digamos, rutinaria en la mayoría de las prácticas de radiología. No hay gente que lo haga, no hay gente que esté especializada. Normalmente se realiza en centros de referencia que son, como les digo, especializados de tercer nivel, le llamaríamos aquí. Incluso hay por ahí un artículo muy interesante que viene aquí también, en donde, bueno, y una sociedad donde básicamente recomiendan que todos los estudios sean interpretados al menos por 2 personas y fuera del sitio de donde se hizo, o sea, para que tengan evaluación externa. En fin, es algo que, como les digo, si lo estamos haciendo así, pues son como piedras en el camino que la gente en muchos lugares pues no la toma como una técnica, digamos, habitual, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, yo no le voy a tomar todo el cuerpo, o sea, porque es hacerle varias secuencias para todo el cuerpo, y entonces yo le voy a tomar nada más lo que es el esqueleto axial, es decir, todo lo que es la columna vertebral y la pelvis, y se puede realizar, digamos, como una alternativa, pero obviamente, pues esto podría pasar por alto, pues algunos sitios extraaxiales de enfermedad, que obviamente, pues si no los ves, pues podría obviamente alterarte pues el esquema de tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen, como les decía, mieloma múltiple, ¿no? Si no hacemos
todo el cuerpo, pues. No se trata, o digamos, de competir con el PET-CT, ¿no? Y el PET-CT creo que sobre todo con FDG, se ha posicionado como la herramienta diagnóstica por elección para prácticamente pues, todos los pacientes, pero puede ser una alternativa en aquellos lugares en donde no existe PET-CT y que sí pudiera existir resonancia magnética de cuerpo entero, ¿no? Pero bueno, como les digo, tampoco es una cosa que puedas encontrar en cada uno de los sitios. Y en ocasiones, aunque el sitio, el departamento de radiología o el gabinete de radiología pueda tener la disponibilidad o el equipo lo pueda hacer, si no lo haces día a día, pues no estás entrenado, el técnico tampoco está entrenado y nos va a hacer más problema y total tratas de no hacerlo. Porque, como les digo, la interpretación, y eso lo enfatizan bastantes artículos ahí de esta resonancia magnética de cuerpo, requiere experiencia. ¿Qué más les digo? Bueno, pues como ya les mencioné con el OncoRADS, pues así existen ya otras organizaciones que están tratando de hacer lo mismo para el mieloma, para el cáncer de próstata, para incluso indicaciones no oncológicas. Y pues esta parte pues es otro sistema que también tienes que no nada más aprender, sino además difundir, que yo creo que es una parte importante con nosotros los radiólogos. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo con la población en general, con los médicos en general, sobre todo los especialistas de mama, en aceptar y en difundir, por ejemplo, el BRADS. Cada vez más, probablemente el PRADS. El IRADS, pues a lo mejor está todavía así, el LURADS de pulmón todavía está así, el ORADS de ovario, en fin, acuérdense que todo eso finalmente tenemos que también irlo permeando, ¿no? Como les decía, aquí tengo en las notas esto, pues los hallazgos incidentales, pues también son muy comunes. Hay un artículo, bueno, de hecho vienen 3 artículos aquí, y le puse aquí con una frecuencia que varía del 8 al 14% en los casos en los que se hace resonancia magnética de cuerpo entero y encuentras una patología. ¿Okay? ¿Qué otras cosas están en controversia? Bueno, el momento relativo de cuándo realizar la resonancia magnética localizada contra, digamos, generalizada, o sea, de cuerpo entero, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de realizar pues administraciones repetidas de medio de contraste en ciertas condiciones de enfermedad, ya sea que quieras hacer una resonancia magnética, por ejemplo, de cuerpo entero para X cosa, pero quieras hacer también, por ejemplo, para gangliomas, neurofibromatosis, pero quieras hacer una específica también de cráneo y donde tienes que meterle también contraste. Entonces, obviamente que todo esto se empieza, pues digamos, a combinar y a complicar un poco cuando es el mejor momento, ¿no? Como les decía, al menos para ellos, la parte del reembolso económico, pues al menos en Estados Unidos no existe una terminología procesal actual dedicada para cobrar este procedimiento. Bien, para terminar, aquí voy a ser un poco más directo, voy a tratar de leer lo que es las opiniones del consenso y para ir a la parte final de este podcast. Entonces, primero, la resonancia magnética de cuerpo entero es una herramienta de detección establecida para la detección temprana de malignidad en pacientes con síndromes genéticos de predisposición que tengan al cáncer, y la evidencia más frecuente disponible es el síndrome del Lieberman. 2. Los protocolos de resonancia magnética de cuerpo entero deben incluir secuencias que primero estén dependientes en T1, secuencias dependientes en T2, STIR, difusión. Detección y caracterización de muchas lesiones, obviamente sabemos que dependen de eso. Las otras son secuencias como la de Dixon, que también puede ser realizada para cuantificar la grasa,
Y los valores de ADC y las fracciones de grasa, pues obviamente, como les dije, pueden ayudar a cuantificar la carga de enfermedad, la carga tumoral, y evaluar también la respuesta terapéutica. Y dado el impacto de los factores que están relacionados con los escáneres, con los equipos, los exámenes, lo que ellos recomiendan es que los exámenes de resonancia magnética de cuerpo entero que se vayan a hacer en serie, es decir, que se vayan a repetir en pacientes en los que diga le voy a hacer de control, pues deben ser realizados en el mismo equipo utilizando la misma técnica. ¿Qué otra cosa dice? Bueno, las cosas más específicas como las guías internacionales para el manejo del mieloma múltiple incorporan, como les dije, pues a esta tecnología cuando esté disponible. Debe considerarse también como la primera línea en el estudio inicial, estadificación, evaluación de la respuesta y vigilancia de los pacientes que tienen mieloma múltiple. La resonancia magnética de cuerpo entero se puede utilizar para detectar enfermedad metastásica en pacientes que tienen neoplasias malignas viscerales conocidas, por ejemplo, cáncer de próstata o neoplasias óseas o tejidos blandos, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, células de Langerhans, linfomas no metabólicamente activos, el FDG, como les decía. En pacientes embarazadas con neoplasias malignas se debe considerar la resonancia magnética de cuerpo entero como una modalidad de primera línea para la detección del sitio primario desconocido, si es que no se tiene, si encontramos las metástasis de una manera incidental, y también para la estadificación de los tumores que se detectan, como yo les digo, pues incidentalmente o para ver el seguimiento, ¿no? Debe considerarse también la resonancia de cuerpo entero como una modalidad de primera o segunda línea, dependiendo, como ya les dije, de la Asociación Pediátrica de Europa, en el seguimiento del linfoma, ¿sí? Sobre todo aquellos linfomas que son no activos al FDG, también en los niños en neuroblastomas, en sarcomas óseos, sarcomas de tejidos blandos, histiocytoma de células de Langerhans. Y por último, bueno, pues la resonancia magnética de cuerpo entero se ha explotado muy poquitín, pero indicaciones no oncológicas, como les digo, infecciones musculoesqueléticas, miopatía inflamatoria o congénita, artritis inflamatoria, incluso fiebre de origen a determinar. Pues bien, este es el artículo que quería platicar con ustedes. Se me hizo muy interesante. Es un artículo bastante extenso. Yo lo resumí mucho. Vienen muchas cosas de la parte técnica que obviamente prácticamente no hablé con ustedes. Como les dije, solo hasta el final. ¿Qué secuencias son las que en conclusión ellos recomiendan? T1, T2, STIR, el ADC, difusión, etcétera. Y bueno, se me hizo interesante porque sí estamos viendo como que esa es una posibilidad. No lo hacemos mucho, creo que no hay muchos lugares en donde se haga eso, pero creo que en un contexto adecuado este sería una buena opción, una alternativa diagnóstica y como buenos radiólogos, bueno, creo que tenemos que primero estar informados de la existencia, de las aplicaciones, de las limitaciones que tiene esta técnica y en un momento determinado, ¿por qué no utilizarla? ¿Ok? Pues muchas gracias por su atención. Agradezco como siempre que me puedan enviar sus sugerencias, sus comentarios a las diferentes plataformas de Memorandum, a la página de Memorandum, www.memorandum.mx, el correo electrónico y mis diferentes plataformas de contacto. Muchas gracias y pues nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo, también muchas gracias. Espero que haya sido de su interés y por favor suscríbanse, como dicen, al canal, pónganle seguir y demás, sugiéranlo y agradecería mucho sus sugerencias y comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.